Amén. Seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. También saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan en la transmisión. Qué bendiciones tener un nuevo día para congregarnos, para estar delante de Él. Quiero invitarle a que me acompañe a Marcos 2. Marcos 2, versículos del 1 al 12. Marcos 2, versículos del 1 al 12. La meditación de esta mañana es: Jesús sana a un paralítico. Amén. Dice la palabra del Señor: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí algunos sentados de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Padre, te damos gracias esta hora porque una vez más nos permites meditar en tu palabra. Habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, atamos y sujetamos todo estorbo que se mueva en los aires, todo estorbo que quiere interrumpir en el desarrollo, Padre, de tu palabra. Señor, en aquellos, Señor, que aunque lo vean indiferido, Señor, no importa, que tú puedas quitar todo estorbo para que tu palabra sea escuchada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Es muy conocida esta historia de este paralítico en el cual sus amigos deciden llevarlo. Fíjese cómo son las cosas, tenían más fe sus amigos que el paralítico. Porque dice, al ver la fe de ellos, no se habla del paralítico. Y eso es lo que pasa. Esta es una figura de cómo el Señor a usted y a mí nos trajo a sus caminos. Y el Señor tuvo que ocupar a otros. Aquí vemos 4. Recuerda que el número 4 es figura en algunas cosas, pero ¿por medio de qué es que nosotros conocemos la palabra del Señor? Por medio del Evangelio. Y podríamos poner como figura, ¿verdad? Que es por medio, digamos, quienes llevaron a eso fueron 4, y en este caso los evangelios, porque el Evangelio del Señor es el que a nosotros nos hace llegar. Pero bueno, vemos a uno que tal vez no tenía. Y fíjese que esta es una lección para que nosotros nos acordemos de que hubo alguien que se preocupó por nosotros para llevarnos al camino y que nosotros deberíamos de preocuparnos por otros. Ahora, entremos al tema. ¿Qué estaba haciendo Jesús allí? Imagínense, ¿qué estaba haciendo Jesús allí?
Jesús estaba predicando la palabra. No estaba haciendo una mera reunión, porque en el versículo 2 dice, y les predicaba la palabra. Mire qué interesante. El Señor llegó a ese lugar y vemos que estaba una multitud congregada. Oiga, había una multitud congregada y el Señor lo que estaba haciendo era predicándoles. Y también yo creo que, bueno, estaba estudiando, también yo creo que lo vea por un lado en cuestión de evangelismo. Porque mire, y para que usted entienda esto, porque todos tenemos un rol muy importante dentro de cada iglesia. ¿Por qué razón? Porque las ovejas son las que paren ovejas, no el pastor. Y entonces es necesario que no, estoy hablando en general a unos hermanos donde esté en otras iglesias, es necesario que aquel que es oveja lleve a más personas, invite a más. Porque aquí vemos 4 amigos. Entonces, las que paren ovejas son las ovejas, no el pastor. Es trabajo de todos en el Evangelio del Señor. Marcos menciona que fue en Capernaum, la ciudad que creo de donde vivía Pedro. ¿Dónde estaba? Estaba en una casa. Y no importa el lugar donde se pueda manifestar el Señor. La gente estaba siendo atraída. ¿Por qué? Por su palabra. Desde Pablo dice, ahorita no me recuerdo si en Corintios, pero Pablo dice que se ha levantado el misterio de iniquidad. Y el misterio de iniquidad es interrumpir todo el desarrollo de la iglesia. Y eso es desde Pablo hasta el día de hoy. Ese es el propósito del misterio de iniquidad. Confundir, ¿cómo se llama? Que se levanten falsos maestros, herejías, malas interpretaciones, un decaimiento en la iglesia. ¿De cuáles somos nosotros? Pues yo espero que podamos ser de estos 4, en el cual estaban dispuestos a hacer todo lo posible. Las casas de las que se menciona, aquí no se menciona como tal, pero el tipo de estas casas eran casas donde el techo era un techo plano y habían unas gradas que se podía ir como de azotea, ¿verdad? Entonces, esa es la forma por la cual estos hombres o estos amigos pudieron abrir el techo y al ver que la casa estaba alborotada, mire qué bendición que Jesús estaba predicando la palabra y había atraído mucha gente y la aglomeración de personas no hizo desánimo en estos 4 para ver a su amigo sano. Muchas veces nosotros vamos a ver situaciones y lastimosamente dentro del pueblo de Dios vamos a ver obstáculos. Ninguna iglesia es perfecta, ningún pastor es perfecto, ningún servidor es perfecto, ningún líder es perfecto, ningún cristiano que se congrega es perfecto. Debemos nosotros de sobrepasar cualquier obstáculo para llevar la palabra de Dios a otros. Estaba dando un mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Él era el mensaje. Mire qué interesante. Él era el mensaje. Él había venido a traer salvación al mundo. Él había venido a traer redención al mundo. Él es el mensaje. Muchas veces nosotros estamos pensando qué podemos dar o qué podemos enseñar o qué eso. No. Usted dé el mensaje y el mensaje es Jesús. Vino a traer salvación a este mundo. Él no estaba allí para entretenerlos. Él no estaba allí para hacerles un show, para mantenerlos dormidos o para mantenerlos alegres. Muchos se levantaron contra el Señor Jesús porque ellos esperaban ver a un Jesús político. Ellos esperaban ver a un Jesús revolucionario.
Ellos esperaron ver a un Jesús que tuviera poder, que trajera poder y los libertara de los romanos, del poder, y que se levantaran. Muchos estaban diciendo, este nos va a sacar, nos va a libertar. Y el Señor no vino a eso. ¿A qué vino el Señor? A salvar su alma y la mía. Y ahí lo vemos, en la lectura lo vemos. ¿Qué es más importante para el Señor? ¿Su alma o su cuerpo? Cuando usted ahora conoce la palabra, usted entiende que lo más importante es su alma, porque su cuerpo tiene tiempo establecido en esta tierra y que vamos en decremento, ¿cómo es? En decrecimiento, perdón. Vamos para viejos, pues se nos va el cuerpo, se nos va haciendo menos fuerzas, etcétera. ¿Perdón? Deteriorando, amén. Vamos envejeciendo. ¿Qué es lo más importante? ¿O qué es nuestras almas? Eso es la razón de las epístolas. Van para la iglesia y es para la perfección del cuerpo de Cristo. Y eso es el alma. Pero, ¿cuántas almas se están perdiendo? ¿Y cuántos, teniendo la oportunidad, no predicamos? Fíjese que su palabra, es decir, la palabra del Señor, atrae, instruye y salva. Deberíamos de predicar la palabra en toda oportunidad posible. En la promulgación de la ley, que es la ley divina del Señor, una de esas es que está escrita en nuestros corazones, pero que también dice Pablo que nosotros somos ¿qué? Cartas leídas. Nosotros somos, el propósito del Señor es que nosotros somos la promulgación de esa ley divina. Nos habla de que tenemos que toda oportunidad posible en 2 Timoteo 4:2, en todo lugar, Hechos 20:20, con toda sencillez en 1 Corintios 1:17 y con todo el poder, Hechos 1:8. Y Romanos 10:14 dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Esto fue lo que hicieron estos 4 amigos. Quiere decir que estos 4 amigos ya conocían de Jesús. Ya lo habían escuchado. ¿Y sabe por qué lo habían escuchado? Porque como ellos estaban físicamente sanos, tenían la oportunidad de haber llegado hasta donde estaba Jesús. ¿Cuántos de nosotros éramos aquel paralítico? Que estábamos allí, lejos, no podíamos. Pero hubo uno que tuvo misericordia de nosotros, que se mostró como amigo y nos llevó y nos dijo, mira, la solución para tu vida es esto. Estos, al haber experimentado lo que era escuchar la palabra del Señor, dijeron, vamos a llevar a este. Porque no es posible que este enfermo, no es posible que este paralítico, ¿qué podía hacer el paralítico? Nada. Algunos creen que era un cuadrapléjico, algunos creen que era un cuadrapléjico. Quiere decir que ni podía mover ni los brazos. No solo tanto aquí ese paralítico, otros lo describen como un cuadrapléjico, que no se podía mover por nada. Así era nuestra condición. Y estos dijeron, vamos a llevarlo. Y el primer obstáculo que encontraron fue la cantidad de gente, la aglomeración. Muchas veces nosotros tenemos obstáculos. La distancia, el tiempo, el lugar, la hora, el cansancio. Pero hubieron 4, fíjese. Tal vez uno por cada extremidad, probablemente. 4 que dijeron, mire, es que la fe hace
que se puedan evadir obstáculos. Yo creo que por favor usted me puede entender esto. La fe permite evadir obstáculos. ¿Cuántas personas habían? Estaba atiborrado, estaba llenísimo, aglomerado. La gente estaba escuchando. ¿Y qué estaba haciendo Jesús mientras tanto? Predicando la palabra. Y había ahí toda clase de personas, porque menciona que estaban los fariseos. Y entonces llegan estos y lo pueden llevar ante él. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede de primero? Bueno, se da el perdón de pecados del paralítico. Y aquí vemos que el milagro mayor fue la salvación de este hombre. Que la salvación de este hombre estaba por encima del milagro de la sanidad física. Y esta fue una manera que el Señor utilizó para que los que estaban allí, los que habían llegado a observarle, a criticarle, a lo que sea, y aquellos que estaban despabilados, o aquellos que estaban porque lo llevaron, porque había mucha gente ahí, pudieran reaccionar. Ahora, ¿qué nos lleva, si meditamos un momento? ¿Por qué el Señor primero perdonó pecados? Porque usted y yo, sin el perdón de pecados, somos malos, éramos malos. Había una naturaleza dada al pecado. Si se le hubiera preguntado al paralítico, ¿tú eres pecador o tú eres paralítico? ¿Qué hubiera dicho él? Soy paralítico. ¿Cuántos de nosotros antes del Señor creíamos que éramos pecadores? Ninguno. Porque creíamos que lo que estábamos haciendo era bueno. ¿Cuántos al día de hoy creen que no son pecadores? Y no solo eso, también son paralíticos, porque por ellos mismos no pueden llegar ante el Señor. El interés de sus amigos era verlo andar otra vez. Aquí es una figura de ver cómo el pecado paraliza al hombre. Es una figura. No estoy diciendo que por eso el hombre estaba así. No sabemos, porque la palabra no nos dice cuál fue el origen de su parálisis. No dice la palabra. No sabemos si él así nació. No sabemos si fue una caída, un accidente o por algún pecado. No sabemos. Pero como figura podemos ver que el pecado nos paraliza. Y no solo el inconverso, estoy hablando también de nosotros como creyentes. Mire, interesante, ¿verdad? Ahora, hay algo que me llama también la atención. Y fíjense que estos hombres hicieron el trabajo en equipo. Porque solo uno de ellos no hubiera podido hacer todo lo que hicieron. Porque en el caso de un paralítico por lo menos se hubiera necesitado 2. Pero fíjese que entre 4 la carga era más ligera. Entonces, entre 4 resolver era más fácil. Y eso es necesario en las iglesias. Cuando la iglesia del Señor tiene unidad, podemos ayudar a más rápido, más fácilmente, sin problemas. Se demandaba un esfuerzo muy grande. Fíjense, no solo era llevar al paralítico, no sabemos la distancia que lo habían llevado. Fíjense, son un montón de preguntas que quedan en el aire, porque
Ni usted ni yo sabemos cuánto habrán caminado estos. No sabemos si en la camilla, en el lecho que lo llevaron, como sea, lo tuvieron que fabricar para poder llevarlo. Lo que quiero decirle es que estos 4 amigos quitaron todo impedimento, todo lo que pudo haber. Y ya cuando estuvieron ahí y se dieron cuenta de que era imposible llegar hasta el Señor así fácilmente, porque abrir espacio para pasar con un paralítico entre 4 iba a ser difícil. Entonces vieron la oportunidad de abrir un hoyo en el techo. Como había unidad, superaron muchas dificultades. Como había unidad, no se dejaron vencer por ellas. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Que al ver la fe de ellos, por lo que hicieron, demostraron que había fe. Fíjese que en este caso estos hombres obraron. Pero recuerde que no es por obra, ¿verdad? Que uno es salvo. Pero las obras que estos hicieron, oiga, las obras que estos hicieron, yo espero que me esté dando a entender, las obras que estos hombres hicieron demostraron que tenían fe. Y al ver el Señor esto, entonces Él utilizó su poder para sanarlos. Sus amigos solo querían la sanidad física. Pero fíjese que el Señor hace un trabajo completo. Cuando nosotros hemos llevado a alguien al Señor, que lo hemos invitado a la iglesia, a la congregación, a reunirse, a aprender de Él, a conocer, muchas veces lo que nosotros andamos buscando es que esta persona pueda salir de sus problemas. Pero el Señor no hace un trabajo a medias, Él hace un trabajo completo. Fue tanto la fe que estos hombres tenían que no les importó interrumpir. Imagínense, y no fue una interrupción indiscreta. Porque así imagínese por un momento que el Señor estuviera aquí en este lugar y Él fuera el que estuviera compartiendo y esto estuviera lleno y aquí salió y se empieza a abrir que alguien está viendo un hoyo. ¿Verdad que no es indiscreto? Sino que todos empezáramos a ver el techo y ¿qué está pasando? ¿Quién lo está quitando? Y al Señor no le molestó eso, fíjese. Al Señor eso no le molestó. Sino que, por el contrario, los alabó diciendo que tenían fe. Probablemente algunos que nos creemos muy serios, muy legalistas, muy ortodoxos, hubiéramos dicho, ¿y estos qué están haciendo? Pero al Señor no. Al Señor no le molestó. ¿Sabe por qué al Señor no le molestó? Porque ese día había un nuevo salvo. Acompáñeme al versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, oiga, hijo, no le dijo paralítico, no te digo, a ti te digo, no, lo llamó hijo. Tus pecados te son perdonados. Las primeras palabras del Señor Jesús no tuvieron nada que ver con el cuerpo, sino con el alma del paralítico, que era su mayor necesidad. Hermanos, si nosotros hemos sido restaurados de nuestra mayor necesidad, que es el perdón de los pecados de nuestra alma,
deberíamos nosotros también de preocuparnos por aquellos que todavía están paralíticos. Fíjese que fue más allá de los síntomas hasta llegar a la causa. Amén. Fue más allá. Porque ¿por qué lo llevaron sus amigos? Por la parálisis. ¿Y por qué el Señor ahora está hablando de pecados? Porque Él no iba a remediar una condición temporal sin ocuparse de la condición eterna. Por eso habló primero a su alma, a su conciencia. Tus pecados. Muchas veces nuestra conciencia, nuestra alma nos dice que estamos bien. No nos equivoquemos. Primero le habló a su alma y le dice, tus pecados te son perdonados. Y luego le habló al cuerpo, levántate, anda. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no podemos seguir al Señor si primero nuestros pecados no han sido perdonados. ¿Por qué muchas veces nos cuesta el camino del Señor, seguirlo? Bueno, porque pecamos, porque le fallamos. En el capítulo 1 vemos, no lo vamos a leer, pero vemos que el Señor ya había demostrado su poder. Echó fuera demonios en Capernaum, sanó a la suegra de Pedro, un leproso fue sanado y ahora paralítico. El Señor ya había demostrado su autoridad y su poder al curar enfermedades. Pero ahora, oiga, en el capítulo 1 lo había hecho en curar enfermos, aunque aparece también ahí un endemoniado, ¿verdad? Pero ahora es una muestra de lo que Él puede hacer en el caso del alma. Porque cualquiera hubiera dicho que aquel endemoniado que estaba, por estar endemoniado, necesitaba ser perdonado, ¿verdad? Pero ahora el caso de ver a un hombre que estaba consciente de que tenía una necesidad, cualquiera hubiera dicho, no, su necesidad mayor es que sea paralítico. Perdón, que deje de ser paralítico. Ahora, quiero irme a esto. ¿Cuál es su mayor necesidad? ¿Su mayor necesidad es algo físico o es algo económico o es algo espiritual? ¿Cuál es su mayor necesidad? En cuestión de prioridades, ¿cuál es su primer prioridad? ¿O su necesidad primaria? ¿Cuál es? ¿Tener dinero? ¿Tener trabajo? ¿Salud? Porque si nuestra prioridad no es estar sanos de nuestra alma, no vamos a poder seguir a Jesús. Es muy, muy importante esto. Versículos 6 y 7. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino
solo Dios. Aquí vemos, si lo ponemos ocupando a Marcos como de una manera cronológica, podríamos ver las primeras oposiciones que el Señor tuvo en su ministerio. No había habido una congregación, es decir, de personas o una multitud donde no hubiera alguna crítica. No le había sucedido eso al Señor. Estos hombres, aunque no se atrevían a criticarle abiertamente, guardaban o tenían en su interior objeciones sobre lo que el Señor acababa de decir, partiendo de una base errónea de que Jesús era un hombre. Y llegaban a la conclusión que lo que había hecho el Señor era una blasfemia. Mire qué interesante, ¿verdad? Siempre va a haber gente que va a criticar. Siempre va a haber gente que se va a levantar. Siempre va a haber gente que se va a volver a una oposición en nuestra vida espiritual. Siempre va a haber gente que se puede oponer al ministerio. Siempre van a haber oposiciones. Pero usted y yo no debemos de ser de los que nos detengamos, sino de estos 4 que vieron la multitud y no los detuvo. Porque había la necesidad de sanar y de salvar, o de salvar y sanar a un amigo, a alguien más que necesitaba de la palabra del Señor. Ahora, ellos estaban en lo cierto, estaban en lo cierto al afirmar que el perdón de pecados era exclusivo de Dios. Pero ellos ignoraban que Dios, manifestado en carne, estaba allí delante de ellos. Y muchas veces nosotros se nos olvida o ignoramos de que ahora tenemos una parte del Señor en nuestras vidas y que debería de ser suficiente. Versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Aquí vemos una respuesta contundente de parte del Señor. Primero, hay una percepción de Él hacia estos hombres. Fíjese, esto es una evidencia de su deidad, una evidencia de su poder. ¿Por qué? Porque solo Dios conoce nuestros pensamientos. Mire, yo siempre digo que cuando nosotros decimos es que el Señor conoce nuestro corazón, que conoce nuestros pensamientos, yo siempre digo: Señor, qué mal estoy. Porque me remito al Salmo 51 de David. Ten misericordia de mí. Viene Él y les hace una
pregunta inquietante. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu derecho y anda. Ahora, en cuanto a ellos, amén, en cuanto a ellos, fíjese, no podían sanar al paralítico, ni tampoco perdonar pecados. Los que criticaban no podían ni sanar al paralítico, ni perdonar pecados. Muchas veces nosotros nos desanimamos por personas que no pueden sanar a un enfermo, ni mucho menos perdonar pecados. Las críticas detuvieron al Señor para con este pecador, no, porque el paralítico era un pecador. En cambio, el Señor sí podía hacer ambas cosas. Pero para Él había un orden de prioridad y había que realizar la que urgía. No lo que el ojo humano podía ver o suponer. Entonces aquí podemos darnos cuenta de algo. Una cosa es lo que usted ve y otra cosa es lo que el Señor ve. Por eso le decía hace un momento, ¿cuál es su orden de prioridad? Y probablemente no va a ser igual que la del Señor. Realizó lo más importante, lo más urgente. Y lo más urgente era perdonar pecados. Viene Él y demuestra su poder. De las palabras que el Señor había dicho, ninguno de los que estaban allí podían determinar si los pecados habían sido perdonados o no. Ninguno, ¿verdad? Porque solo oyeron que el Señor les dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, y eso lo escucharon todos. Pero ninguno de ellos, ninguno de ellos podía decir si eso, lo que había pasado, era cierto o no. Lo único que pudieron comprobar fue la sanidad física del hombre. Entonces usted y yo no somos quienes van para juzgar a alguien si es salvo o no. Es el Señor. Pero nuestro deber es traer a aquellos delante del Señor. Le perdonó. Jesús tenía el poder de perdonar pecados. Un poder que le había sido dado por el Padre. Pero al sanarle, probó y demostró en forma práctica, sencilla. Amén. ¿Verdad que el Señor no se puso a dar un gran discurso? Y no, solo lo vio y le dijo, paralítico, tus pecados te son perdonados. Se tardó más en confrontar a aquellos que estaban ahí criticando. Y para que vean que sí tengo poder, y para que vean que sí tengo un respaldo de mi Padre, bueno, a ti te digo, levántate y anda. El Señor nos da una muestra de lo práctico que debía de ser hablar de su palabra, mostrarle a los demás. Y vino Él y mostró su autoridad con este paralítico. Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, fíjese, ahí no dijo el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre,
tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora, quiero ir concluyendo. Acompáñeme a Juan 14, 7, 11. Juan 14. Dice la palabra del Señor: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, Maestro, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, y Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Ahora, ¿por qué el Señor tenía la potestad o autoridad para perdonar pecados? Lo que acabamos de leer, ¿verdad? En Juan 14, del 7 al 12. Porque el Padre está en mí y yo en el Padre. Hijo del hombre era su título predilecto. Aparece alrededor de 14 veces en Marcos. Oiga, aunque el Señor es el Hijo de Dios desde la eternidad, llegó a ser el Hijo del Hombre durante el tiempo en la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Yo sé que usted ya lo sabe, yo sé que usted lo ha oído muchas veces. Y es que Él tuvo que venir y hacerse hombre por amor y misericordia de usted y de mí. Porque sin ese acto, usted y yo no tuviéramos perdón de pecados. Estamos comportándonos nosotros igual que estos 4 amigos con nuestros amigos. ¿Por qué era necesario que este paralítico fueran perdonados sus pecados? Porque el Señor no puede perdonar pecados después que una persona ha muerto. La palabra dice que está establecido que los hombres mueran una vez y de ahí el juicio. Entonces es mucha gente la que muere sin Cristo, sin el perdón de pecados. Se recuerda que hace meses yo compartí de Lázaro y del rico. El rico quiso salvar a su familia y no pudo. Abraham le dijo: a los profetas y a Moisés tienen que los escuchen. Para aquel que muera sin Cristo, no habrá una segunda oportunidad de ser salvo. Nuestro deber, hermanos, nuestro deber, y hablo en general, porque de verdad lo digo en general, pero nuestro deber es compartir la palabra a los demás. Y pareciera que la iglesia, y estoy hablando en general, ha entrado en una comodidad. Nos preocupamos por nosotros. Nos preocupamos cómo estamos nosotros.
Nos preocupamos que las cosas se hagan en la iglesia como nosotros creemos. Pero muchas veces se nos olvida que la gran comisión es que prediquemos la palabra del Señor a otros. Cuando el pecado es perdonado, tal como lo hizo el paralítico, el pecador puede levantarse para andar en una nueva vida. ¿Por qué usted tiene una nueva vida? Porque hubo perdón de pecados. ¿Por qué no llevar a otros al Señor? En el Nuevo Testamento la palabra andar se refiere a una nueva conducta o a nuestra conducta o forma de ser. Fíjese que el apóstol Pablo nos exhorta a andar en vida nueva. En Romanos 6:4, honestamente en Romanos 13:13, en amor en Efesios 5:2, pero por encima de todo en el Espíritu, Gálatas 5:16. Entonces, hay un doble trabajo de nuestras vidas. Es, primero, ver que nosotros no nos enfriemos. Mire, hermanos, es increíble la cantidad de gente que se ha enfriado. Es increíble la cantidad de gente. Muchas veces, aún el mismo padre no es capaz de poder predicarle la palabra a su hijo, no porque no tenga el conocimiento, sino que porque no tiene la moral para predicarle. Como para poder decirle a un hijo, hijo, ya tienes una edad para ser salvo. Ya tienes una edad para entender de que tú necesitas recibir al Señor. Y muchas veces eso no lo podemos hacer porque tal vez yo como padre no tengo la moral como para poder decirle al hijo, hijo, mira, ese es el camino del Señor. ¿Cuántos padres pierden a sus hijos en la adolescencia? Durante estuvieron pequeños y en la preadolescencia, como había cierta autoridad con ellos, ahí estaban en la iglesia, ahí cantaban, ahí oraban, iban a la escuela dominical o a la escuela bíblica, pero llega un momento en que ya se va perdiendo eso porque va entrando en un crecimiento, se vuelve adolescente, después se vuelve joven y después ya empieza a tomar sus decisiones. ¿Cómo andamos? Porque sería imposible recibir perdón de pecados si no fuera por esta nueva vida que hemos recibido de parte del Señor. Este nuevo andar es la única prueba que usted y yo tenemos de demostrarle a Dios de que hemos sido perdonados. Pero muchas veces no podemos traer a otros porque nos cuesta andar en esta nueva vida. Honestamente no soy muy dado a predicar en cuestiones de evangelismo. No tengo el conocimiento o las capacidades como para lo del evangelismo, porque créanme que eso es un ministerio muy precioso y también hay que tener una... Pero el Señor me ponía en la madrugada a hablar de esto. Y termino con esto. Fíjese que dice el último versículo en el 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. Oiga, esto, yo creo que por favor me ponga atención en esto. De manera que todos se asombraron y glorificaron diciendo a Dios, nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué pasó con estos? Se asombraron estos que estaban allí. Mire, el milagro
puede causar un gran asombro. Pero la gente puede asombrarse sin llegar a convertirse. No sé si me doy a entender. La gente puede asombrarse, pero eso no es suficiente para que la gente se pueda convertir. ¿A cuántos familiares nosotros tenemos que uno está consciente de que no son cristianos? Yo le pregunto, ¿qué pasaría si uno de ellos muriera hoy? Y usted tal vez tuvo la oportunidad de decirle, necesitas aceptar al Señor. Muchas veces, y yo me incluyo, no lo hacemos porque no tenemos la moral para decirle a alguien. No nos comportamos como creyentes. Dice la palabra que nosotros tenemos que ser carta leída. Así que la meditación de esta mañana es, cuidemos nuestras vidas para poder llevar a otros al Señor. Repito, la gente se puede asombrar, pero eso no significa que se han convertido. La gente puede pasar por algún problema, podemos orar por ellos, Dios puede responder, y eso no significa que alguno se convierta. No, buscó al Señor solo de paso, viendo que el Señor le resolviera un problema. Entonces, no es sensación lo que se necesita hoy en día. Oiga, no es sensación. No es hacer un ambiente como muchos hacen. Sí, yo soy totalmente en desacuerdo en poner luces, en hacer oscuro y que vamos a cantar. No, porque el Señor es un Dios de luz. Muchas veces las iglesias hoy parecen discotecas. Ponen humo, ponen luces de todos colores y una sensación de un ambiente. No, oiga, estamos viviendo tiempos duros, difíciles, finales. Y muchas veces nosotros pareciéramos que estamos dormidos o igual que los demás. No es sensación lo que necesitamos. Lo que necesitamos es salvación. Y usted y yo, el Señor nos ha hecho parte de su iglesia para llevarla a otra. Que podamos, usted y yo, que podamos ser como esos 4. Que se sobrepusieron a cualquier obstáculo para poder llevar a uno. Oiga, 4 a 1. Y cualquiera puede decir, 1 o 2 lo hubieran llevado. No, fueron 4, fueron varios con 1. El Señor nos deja un gran ejemplo hoy. Así que yo espero que usted pueda meditar en lo que hemos compartido esta mañana. Tal vez muchas veces nosotros no hemos tenido la autoridad como para poder hablarle a alguien de acercarse al Señor, porque tal vez el primer tropiezo, el primer estorbo somos nosotros. Pero tal vez es tiempo, o lo que el Señor nos quiere decir hoy es, ¿sabes qué? Arregla tu vida, sé un ejemplo ante los demás, porque tienes una comisión que cumplir. Id y predicad el Evangelio, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Y haciendo qué? Discípulos. Recuerde, la gente se puede asombrar, pero eso no significa que la gente se salvó. Necesitamos llevar a muchos para que el Señor le pueda perdonar sus pecados. Y después que los pecados le son perdonados, ve cómo lo demás fue más fácil para el Señor. Mucha gente está pasando problemas, dificultades. Hay una solución, Jesús.
ese hombre, ese paralítico, nunca se imaginó que ese día no solo iba a ser sano, sino que iba a ser salvo. Es necesario que tomemos nuestro lugar como hijos del Señor. Es necesario que andemos según la palabra para poder hablarles a otros. Gracias, Padre, por esta mañana. Señor, porque el tema es que tú sanaste a un paralítico. Pero fue una sanidad completa. Padre, gracias por mostrarnos que la prioridad de nuestras vidas debería de ser la sanidad de nuestra alma y la sanidad de aquellos que no te conocen todavía. Señor, que podamos ser cartas leídas, que nuestras vidas puedan ser buenas nuevas para los demás. Señor, ¿cuántas veces nosotros nos hemos detenido a predicar de ti? Porque no tenemos la moral ante los demás. Señor, ayúdanos a ser discípulos tuyos, para ser discípulos a otros. Hermano, hermana, usted que me está escuchando, somos dichosos de que el Señor ya perdonó nuestros pecados. Y es cierto, no somos perfectos, sino que estamos luchando ahí por rendir nuestra alma a Él. Pero así como el Señor en su misericordia ha permitido que usted y yo nos podamos congregar, o estemos en una iglesia, en un ministerio, así también es necesario que usted y yo tengamos misericordia por aquellos que no le conocen. Que tengamos amor, misericordia por aquellos que están pasando una situación difícil. Usted y yo no podemos sanar. Usted y yo no podemos perdonar pecados, no. Pero el que está en nosotros y el que está con nosotros sí lo puede hacer. Señor, ayúdanos a poder ser una muestra de tu poder para aquellos que te necesitan. Señor, gracias por hablarnos esta mañana. Padre, gracias, 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 porque hasta el día de hoy tú eres fiel. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Que el Señor les bendiga. También saludo a los hermanos que nos acompañaron en la transmisión.
o lo que lo ven después, que el Señor les siga bendiciendo y fortaleciendo sus vidas. Recuerden que este miércoles tenemos el discipulado de doctrina básica a las 7:30 y los jueves tenemos estudio bíblico a las 7 de la noche. Todavía seguimos con Deuteronomio. Espero que los hermanos que están estudiando y viendo conmigo Deuteronomio no se desanimen, porque muchas veces un tema pareciera que, no, mire, yo no sé usted, pero yo estoy aprendiendo del Señor. Así que le invito a que aprendamos juntos y que conozcamos más de su palabra. Que el Señor les bendiga. Amén.